Bueno, hoy vamos a hablar de todo un poco. Vamos, por ser el primer programa del año, por ser 4 de enero, dejamos atrás el 2024 y nos empezamos a subir a las expectativas que nos trae el 2025, por supuesto. Y las preguntas que nos aparecen como evidentes, cuáles van a ser los principales puntos del año que comienza. A ver, no se puede dejar de hablar en ese sentido, y cuando uno quiere hablar de política, de lo que van a ser las elecciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Los neuquinos tenemos que elegir 3 bancas en la Cámara Alta, esto es en el Senado de la Nación. Las cámaras del Congreso se reparten 2 para el que sale primero y 1 para el que sale segundo. Y también tenemos que elegir 3 diputados nacionales, esto es a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. En ese caso funciona lo que se llama el sistema DONT, es un sistema de reparto de bancas proporcional, y allí pueden llevarse todas las bancas a un mismo partido, cosa que rara vez ocurre porque debería ganar prácticamente por el 100% de los votos, o se reparte según vayan surgiendo los resultados, como les contaba recién, a modo proporcional. Es decir, podría pasar que el partido ganador se lleve 2 y el segundo 1, podría pasar que 3 partidos se repartan esas bancas, una para cada una. Todo eso estará por verse. Lo cierto es que se viene una disputa que tenemos que empezar a intentar interpretar, a intentar leer. Cuando le consultaron al gobernador Rolando Figueroa por las próximas elecciones, esto fue en la última conferencia de prensa que dio el mandatario neuquino sobre fin de año ante un nutrido grupo de periodistas, él dijo que veía una elección más bien polarizada entre La Libertad Avanza y el Frente Neuquinizate aquí en la provincia de Neuquén. Y yo creo que un poco de eso, o bastante de eso, uno alcanza a observar hoy. Falta mucho, ¿no? Las elecciones, si llegan a eliminar las PASO, algo que podría ocurrir en el Congreso, recién van a ser en el mes de octubre, con lo cual todavía estamos haciendo especulaciones, observando un horizonte un poco todavía desdibujado o un poco todavía difícil de descifrar. Pero por lo que uno observa, el gobierno de Javier Milei, si no tiene grandes sobresaltos, va a llegar en una posición bastante expectante a las elecciones. Por supuesto hay que ver cómo se dirime el problema que tiene hoy interno la centroderecha y la derecha argentina, esto es entre sectores como el que conduce Javier Milei, que vendría a ser algo así como un libertarismo extremo, que cree en la espontaneidad del mercado y de las relaciones humanas absolutamente para todo, para dirimir tanto la economía, la distribución y el proceso de producción de bienes y servicios y de intercambio, por supuesto, como los propios valores sociales. Ustedes recordarán cuando Milei hablaba de la venta de órganos, hablaba de la libre disponibilidad de armas. Bueno, todo eso tiene que ver con una concepción que está en los pensadores políticos que lee Milei, que hablan justamente de esto, ¿no? De un liberalismo extremo, de un liberalismo que dejaría la espontaneidad del comportamiento individual prácticamente la solución a todos los problemas, no solo económicos, sino también éticos y morales. También coexiste con esa visión del presidente algo que se empieza a dejar observar y que ya ha traído más de un capítulo en la interna, una especie de liberalismo conservador. Esto se expresaría en principio en la vicepresidente de la Nación, en Victoria Villarruel. Sería un liberalismo en lo económico, pero un conservadurismo en lo social. Es decir, allí habría en Villarruel una idea de dejar que el mercado actúe para determinar todo lo que tiene que ver con el proceso de producción y distribución de recursos, pero habría también una suerte de decálogo de buenos valores que deberían ser impulsados desde la autoridad, desde el sector público. Yo no quiero hacer referencia, no quiero emparentar lo que piensa Villarruel con lo que planteaba el mal llamado proceso de reorganización nacional, porque yo creo que en algún punto sería
injusto. No creo que haya un aval de la vicepresidente a lo que ocurrió en aquella época oscura, pero cuando uno toma los programas que se deducen de lo que dice la vicepresidenta y los programas que la Junta Militar llevaba adelante, más allá de los métodos que vuelvo a repetir, no estoy diciendo que la vicepresidente avale nada de eso, pero son más o menos similares en el contenido, es decir, liberalismo económico con un conservadurismo desde el punto de vista de la construcción de valores y de lo que la sociedad debería ser en términos morales. Y hay otro sector, que es el sector, siempre hablando de la derecha argentina, que es el sector cuya figura más importante es Mauricio Macri. Mauricio Macri, que vendría a ser un liberalismo, a mi juicio, tergiversado, porque en realidad es un discurso liberal, pero que no deja de funcionar como la punta de lanza para garantizar los contratos públicos con determinados sectores empresarios, es decir, el famoso empresariado prebendario. Esto es una suerte de clientelismo de clase alta, donde ya no se reparten chapas y fideos a cambio de votos, sino que se reparten grandes contratos del sector público a los empresarios que forman parte y apoyan ese proyecto. Y yo creo que el macrismo es un poco el representante de eso. Esos son los tres sectores que uno alcanza a divisar con algún nivel todavía muy temprano, o en un momento todavía muy temprano como para ver qué va a pasar de cara a las elecciones, pero son los tres sectores claramente que en la derecha argentina se están disputando el poder puertas adentro de lo que hoy es el gobierno de los libertarios. Y por el otro lado ya hemos hablado más de una vez del kirchnerismo, del peronismo en sentido amplio, si usted quiere, que todavía tiene mucho camino por recorrer en la reconstrucción de un discurso que vuelva a contagiar a la sociedad después de lo que fueron los últimos 20 años de kirchnerismo, con sus buenos y malos momentos, pero con su despedida con tal vez uno de los peores gobiernos de la historia argentina en democracia, que fue el gobierno de Alberto Fernández, que más allá de las estrategias para no hacerse cargo o para despegarse de lo que ocurrió en esos 4 años, no deja de ser un gobierno peronista, no deja de ser un gobierno propuesto por la propia Cristina Kirchner, no deja de ser un gobierno que incluye a todos los que discuten allí lo que viene hacia adelante. Todavía muy difícil para ese sector lograr construir algo que vuelva a enamorar a grandes masas con respecto a ese proyecto del Estado presente, que ha terminado realmente de forma muy triste, tergiversando las viejas banderas peronistas del Estado árbitro, del Estado que mediaba entre el capital y el trabajo a favor de los trabajadores, de la distribución del ingreso, de la justicia social ascendente, de la igualdad en definitiva, esas banderas que de alguna manera constituyen el eje vertebral del peronismo y del propio discurso de Juan Domingo Perón, han quedado realmente deslucidas, mal aprovechadas y hasta prostituidas por lo que fueron los últimos años del peronismo en el poder en la Argentina. Entonces allí hay mucho para trabajar, hay que hacer una autocrítica muy fuerte y hay que reconstruir en lo posible con caras nuevas lo que podría ser un retorno de esas ideas al poder hacia adelante. Bueno, no se ve nada de ello. Cristina Fernández de Kirchner conduciendo el proceso como una dirigente que en realidad ya debería estar cumpliendo otro rol. Sin embargo, para algunos por la necesidad del propio momento político, para otros por tosudez de la expresidenta de la Nación, lo cierto es que sigue la figura de Cristina Fernández de Kirchner encabezando ese proceso, ese modelo y esa intención de reconstruir algo así como una alternativa a los libertarios en la Argentina. Pero a esos dos modelos se le cuelan en algunas provincias, como la provincia de Neuquén, una vía alternativa, un camino del medio, un sendero que se empieza a observar, por ejemplo, en gobiernos como el de Rolando Figueroa, que tienen que ver no ya con aquel Estado desfasado que ejercieron, entre otros, el kirchnerismo en el poder, que tiene que ver no con
la reducción al mínimo indispensable del Estado, sino con la reivindicación del sector público a partir de su buena administración. Esto es austeridad, esto es transparencia, esto es redistribución del ingreso, la famosa redistribución, el ordenar para redistribuir del que tanto habla el gobernador de la provincia de Neuquén. Empieza a aparecer la idea de que el Estado se puede salvar en su esencia siempre y cuando las cosas se hagan bien, siempre y cuando se administren como corresponde. Y yo creo que en algunas provincias, y Neuquén es un caso paradigmático en este sentido, se empieza desde la gestión de los gobernadores a construir esa alternativa, esa posibilidad de que el sector público no sea denostado como lo hace o como lo denota el discurso libertario, y de intentar recuperar algo de la importancia del sector público como eje articulador, como eje mediador, como incluso planificador, a propósito del Ministerio de Planificación que acaba de inaugurar el gobierno neuquinizate. Y esa idea empieza a crecer en algunos gobernadores de la República Argentina. Veremos si eso prende o no prende en la sociedad, pero yo creo que allí hay un sendero del medio, allí hay un camino que trata de equilibrar lo que fueron los excesos del peronismo administrando el poder y de lo que están siendo los defectos de los libertarios administrando el poder. Claro, hay que ver eso después qué potencia política tiene, porque no es fácil desde las provincias, mucho menos desde provincias patagónicas que representamos una porción marginal del electorado en la Argentina, en el padrón nacional. No es fácil construir algo, una alternativa que trascienda fronteras, pero lo cierto es que como modelo eso existe, como modelo eso se está implementando desde el gobierno de la provincia de Neuquén fundamentalmente, y que en las elecciones que se vienen, cuando se discutan las bancas para el Senado y para la Cámara de Diputados, ese modelo va a traccionar y por supuesto va a buscar su posición y la victoria de esas elecciones a partir de esto, a partir de que el Estado sirve, de que el Estado se puede articular, que desde el Estado se puede planificar, que se puede intervenir, que se puede tener que ver con dirigir los destinos de una sociedad, siempre y cuando se haga, como decíamos, como corresponde, con la austeridad, con la honestidad, la transparencia y el apego al trabajo que corresponde, el cuidado del recurso público y todos estos términos que estoy tomando libremente de lo que suelen ser la prosa del gobierno de la provincia de Neuquén, del gobierno de Rolando Figueroa. Veremos qué pasa, pero yo creo que esas son las tres patas discursivas que van a disputarse el poder en la Argentina y en la provincia de Neuquén particularmente, con esta singularidad. Un gobierno provincial que construye un camino alternativo a los dos modelos nacionales y que tiene un dato más. Tiene la capacidad económica, la autarquía financiera necesaria, imprescindible para construir autonomía política y para hablar por fuera de los lineamientos que pueden llegar a bajar desde la gran caja del Estado Nacional. Veremos qué pasa, pero me parece a mí que por allí van los modelos y las discusiones que se vienen para este 2025. A trazo grueso, repito, falta mucho. Todavía estamos empezando enero y estamos hablando de elecciones que se van a dar recién en el mes de octubre, pero yo diría ya ir prestando atención sobre este esquema de sectores y sobre esos ejes discursivos para entender el 2025 que se nos viene en términos políticos. Esto es Neuquén.ar, nos vamos a la tanda, ya venimos.